Suena a película, ¿verdad? ¿Se puede juzgar a una estatua? ¿Acusar a un símbolo sagrado de fraude? Pues aunque parezca increíble, en el siglo XVII pasó. Esta es la historia de un juicio que nos destapa una verdad bastante sorprendente. A veces, la propia Iglesia le tenía más miedo al engaño organizado que a la falta de fe. A ver, esta cita es la clave de todo. Nos mete de lleno en un lío histórico que casi nadie recuerda. En 1638 el problema no era una cuestión de teología, ¿no? Era una investigación sobre hechos, sobre supuestos actos divinos que, al final, resultaron ser otra cosa muy distinta. Y aquí está la amiga del asunto. Para pillar esto hay que entender que la Iglesia no tenía un problema con los ateos o los escépticos, para nada. Su batalla era otra. Estaba luchando por proteger la integridad de su propio relato, frente a quienes lo estaban usando para fines, digamos, bastante terrenales. Bueno, pues para entender todo esto tenemos que viajar a un pueblecito de Castilla, a Benavente, un lugar que de la noche a la mañana se convirtió en el epicentro de la devoción popular, atrayendo a masas de gentes de toda España. Los relatos que corrían eran espectaculares. Un ciego que ve, un niño que resucita, la propia Eucaristía sangrando en el altar. Con este cartel, la iglesia local se transformó. Las ofrendas, el oro, todo llegaba a raudales y la fe de la gente parecía más fuerte que nunca. Pero claro, como en toda buena historia, no todo el mundo se lo tragó. El obispo de la diócesis, un tal Francisco de Manso y Zúñiga, empezó a sospechar. Él sabía de sobra que en tiempos de desesperación, la necesidad de creer puede ser una herramienta muy peligrosa. Y el obispo no se anduvo con chiquitas, nada de debates públicos ni sermones, actuó con contundencia y sobre todo con mucho sigilo. Ordenó lo que se llamaba una visita pastoral, que sonaba muy bien, pero que en la práctica tenía todo el poder de un tribunal de la Inquisición. El objetivo era claro, descubrir la verdad, costase lo que costase. Y vaya se investigaron. O sea, interrogaron a todo el mundo, al párroco, por supuesto, que era el que más movía el tema, a los que supuestamente se habían curado, haciéndoles jurar ante Dios. Y fueron tan meticulosos que llegaron a hablar con el artesano que hizo la talla, buscando hasta el último detalle. Y claro, cuando rascas un poco, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y lo que descubrieron fue demoledor. Todo ese castillo de naipes idílico divino empezó, poco a poco, a venirse abajo. La realidad, como veis, era bastante más mundana. El ciego que veía, pues nada, un actor a sueldo. El niño que supuestamente había vuelto de la muerte, en realidad solo había salido de un coma. Y la sangre milagrosa del pan, pues no era más que vino teñido con arcilla. Una farsa, una puesta en escena de manual. Y aquí la historia se complica, porque cuando el párroco confesó, no dijo que lo hiciera por pura malicia. Su motivación, según él, era una especie de desesperación. Quería dar esperanza a su comunidad y, de paso, evitar que su iglesia se le cayera encima, literalmente por falta de fondos. Pero para el tribunal, el fin no justificaba los medios ni de lejos. Con todas las cartas sobre la mesa, el tribunal eclesiástico tenía que actuar. Y ojo, el objetivo no era castigar a la estatua, que al fin y al cabo era un trozo de madera, sino desmontar todo el culto fraudulento que se había montado a su alrededor. Las consecuencias fueron severísimas. Se prohibieron las peregrinaciones y se suspendió el culto de inmediato. El párroco fue enviado al exilio a un monasterio perdido. Los cómplices fueron castigados con la humillación pública de los azotes. Y la propia estatua, el centro de todo, fue retirada del altar y ocultada a la vista de todos. Esta fue la conclusión oficial, una declaración tajante que no dejaba lugar a dudas y que cerraba el caso. Era un mensaje de control. La Iglesia dejaba claro que la devoción del pueblo, por muy fuerte que fuera, tenía que pasar por el filtro de la verdad, de su verdad institucional. Pero a ver, ¿por qué tanta dureza? ¿Por qué montar todo este lío por un fraude en un pueblo perdido? Para entenderlo, hay que hacer zoom out y mirar el panorama general de la Europa del siglo XVII. La Iglesia Católica estaba, literalmente, en medio de una lucha por su propia existencia. La Reforma Protestante la acusaba, entre otras muchas cosas, de idolatría, de adorar estatuas e imágenes en vez de a Dios. Y esa crítica, pues, estaba ganando cada vez más fuerza. Por eso mismo, un milagro fraudulento en un pueblecito de España no era solo un asunto local, era un escándalo, era como darle munición al enemigo. Socavaba la credibilidad no solo de ese milagro, sino de todos los demás. Era la prueba perfecta para los protestantes. Y esta pregunta resume a la perfección la ansiedad de la jerarquía de la Iglesia. La fe del pueblo era un pilar fundamental, pero si se basaba en mentiras, todo el edificio corría el riesgo de derrumbarse. Para proteger la idea del milagro verdadero, había que perseguir sin piedad a los falsos. Y hoy en día,
la historia ha llegado a su fin. La estatua sigue allí, en la iglesia de Benavente, pero ya no ocupa el altar mayor. Está en un rincón, en una capilla lateral tranquila. El olo, los peregrinos y la fama desaparecieron hace siglos, dejando solo el silencio y el eco de aquel escándalo. Y quizás esa es la gran lección de este juicio tan insólito. En esa compleja relación entre la fe y la verdad, esta historia nos sugiere que la honestidad, incluso cuando es dolorosa, es el cimiento más sólido de todos. Una reflexión sobre el precio de la credulidad y, sobre todo, el valor de la integridad.